Hola muchachos, espero que todos estén bien. Con la ayuda del Señor, vamos a iniciar lo que es esta parte del taller, que va a ser una panorámica de lo que es nuestro día viernes, relacionado al Salmo 1, que lleva por título Bienaventurados como árbol junto a las aguas. Y vamos a orar al Señor antes de hacer este video. Señor, te damos por este tiempo de estudio de tu palabra, que nos da lineamientos para poder, Señor, trabajar con los jóvenes el día viernes. Te pido me llenes, Señor amado, de tu sabiduría como el río, Señor amado, llena estos árboles, Señor, plantados junto a corrientes de agua. Te pido que tenga misericordia también para que esa sabiduría en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y abra nuestro entendimiento y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comentar un poco una panorámica de lo que es el Salmo 1, todo con la visión que tenemos de este día viernes, que es mostrar que Cristo debe ser nuestra plenitud de vida, nuestra plenitud de gozo. Muchas veces en la juventud tenemos estas situaciones donde el gozo del Señor se pierde. Por alguna razón, este gozo desaparece porque no están las expectativas de acuerdo a lo que Dios nos dice. Otras veces en sintonía con lo que Dios quiere en su voluntad, y eso hace que el hombre sea pleno, el joven sea pleno. Y es lo que vamos a tratar de, en una forma muy rápida, de explicar en esta hora. Para esto vamos a dar algunos detalles del Salmo. Por ejemplo, explicarles que dentro de lo que está escrito por diversos autores, David siempre es el que más resalta por la cantidad de veces que ha sido escrito. Estos libros no están en un orden cronológico, ya para que a la hora de leerlo no tengan el inconveniente. El Salmo 90, de hecho, el más antiguo, que es el Salmo de Moisés, de casi 1000 años, si no me equivoco, antes de periodo intertestamental incluso. Eh, y que también por curiosidad los salmos, el Salmo 1 y el 2, son los primeros que he puesto. No sé si a ustedes se les ha hecho esta eh, interesante el saber por qué razón no parte el Salmo con alabanzas a Dios. Se supone que los salmos son momentos de cantar al Señor, de alabar a Él, pero por qué razón, curiosamente, en estos salmos no hay alabanza, sino una invitación a obedecer y a creer. Porque lo vamos también a decir en algún momento en el video, antes de adorar tiene que haber una obediencia a la palabra y una fe en Jesucristo. Antes de cualquier adoración, un joven, en este caso, no podría adorar si primero no ha creído en Jesús como su Salvador, porque eso no le va a ayudar a obedecer a la palabra. También lo vamos a ver. Bueno, también se considera como sapiensal o de sabiduría, porque estos salmos curiosamente nos dan estos detalles de elegir entre dos caminos. Por esta razón se llaman sapiensales, porque nos aconsejan. Y escrito en poesía, y cuando los salmos se refiere a que estén escritos en poesía, también deben ustedes considerar que el texto va a exagerar palabras con el fin de resaltar un punto principal. En este caso, el Salmo 1 va a resaltar la palabra bienaventurados. El español de nosotros no es tan exagerado, pero después también vamos a ver que es un punto decir, como nosotros expresamos, un sufijo. Cuando algo está bueno, no decimos que está bueno, decimos que está buenísimo. Entonces, como bienaventuradísimo. Una cosa así, más que nada para entender la idea. O sea, está resaltando un punto para poder explicar todo el texto. Y es aquí donde yo los quiero llevar un ratito, este Salmo 1, para que ustedes puedan en su casa rayar, investigar. Como les digo, esto va a ser un panorama para que ustedes lo puedan revisar. En este caso, Salmo 1, nosotros lo estamos viendo completo y hay algunas palabras que me gustaría que ustedes supieran. Algunas se encuentran en diccionarios bíblicos y todo. Yo obviamente he recopilado la información para hacerlo más breve posible. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en este texto, en el verso 1, está la palabra bienaventurados. Yo les había mencionado también
que esta palabra tiene algo particular cuando está escrito en el texto original para poder comprenderle. Entonces, la palabra que les va a salir cuando ustedes busquen bienaventurados es Baruch, que es ser feliz, dichoso, bendecido. Sin embargo, la que está escrita acá en el Salmo 1 es Asher, es en plural, no es bienaventurado, es bienaventurados. Y eso es como una tercera persona, es como que alguien reconozca en ti y en mí que somos bendecidos del Señor, que otro venga y reconozca que es bendecido del Señor. Y como les decía, el tema del sufijo es que esta, además de estar escrita en plural, quiere decir que esto es para todo aquel. También tiene el detalle de que es exageradamente bienaventurado, o sea, es bienaventuradísimo. Como les decía yo, que de repente nosotros exageramos, no es bueno, es buenísimo. eh, o, o tratamos de agregar esa frase con el fin de hacer que esto sea más grande de lo que se puede imaginar. Entonces ya entendemos que hay momentos de decir que una persona es bienaventurada o bendecida del Señor, tiene que ser alguien que es más allá de lo que uno puede imaginar. Y aquí también hay otra curiosidad que nosotros podemos ver, que es que el texto nos está también llevando a un carácter, a una filosofía de vida, si se puede decir así, a una manera, a una conducta. Y es lo que encontramos en las negaciones verbales que hay acá. Aventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni, que eso también es un no, estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, hay una serie de progresiones que el justo evita, que esto es muy curioso. El justo evita las progresiones. ¿A qué me refiero con las progresiones? El texto va en cada una haciendo una progresión en descenso hacia el pecado. Por ejemplo, andar en consejo de malos, luego viene estar, o la traducción es quedarse quieto, y luego es sentarse. Y si se dan cuenta, esa progresión negativa es la que el justo o el bienaventurado evita. Él evita escuchar el consejo de los malos, él evita estar en camino de pecadores, él evita burlarse de estos tres personajes. ¿Cuáles? Primero el malo, que es considerado alguien que dentro de la moral tiene una moral torcida. Aquí ya entramos a lo que podemos ver en las influencias juveniles de este tiempo. Alguien que está en contra de una moral o está en contra de la moral que Dios creó. Y tenemos el homosexualismo, tenemos la pornografía, tenemos las malas juntas, tenemos este tema de la rebeldía, que yo no quiero hacer esto y me voy, yo quiero hacer esto y aquello, quiero reclamar por esto, tengo mi derecho a protestar. Luego viene el pecador, que es la segunda etapa, que es aquel que está en contra de la ley de Dios. Ojo que después viene el Señor hablando sobre la ley de Dios. Y luego el escarnecedor, que el escarnecedor es alguien que se burla. Eh, no sé si les ha pasado de repente escuchar a alguien que se burla del que llega atrasado de su trabajo o se burla de aquel que no trabaja y se burlan y empiezan a hacer chistes. Eso es escarnio. Así que en algún punto nosotros hemos cometido ese pecado, escarnecedor. Por lo tanto, el que anda en este camino evita esta conducta, evita el dañar a su prójimo. Ahora, también debemos considerar en esto que hay una constante. Está la progresión negativa, es lo que evita. Pero, ¿por qué razón lo evita? ¿Por qué razón evita hacer el mal? ¿Por qué razón evita el consejo o evita el quedarse quieto con el pecador? ¿O por qué evita burlarse de Dios? Porque él tiene una conducta que es casi infinita. Una persona que medita, que está constantemente en ese pensar en la palabra, es una persona que tiene delicia, que lo disfruta. Ahora hay algo muy curioso de esto, que la palabra meditar que sale ahí es lo mismo que cuando un animal rumea.
cuando una vaca come y revuelve su alimento en su boca, lo revuelve y lo revuelve y lo revuelve hasta que lo disfruta de tal manera que lo puede tragar. Es exactamente lo que sucede con este hombre que lo evita. ¿Por qué lo evita? Porque él disfruta de la ley, disfruta de la palabra del Señor. La palabra y ley puse al ladito es Torah, esa es la traducción, o la ley o instrucción. Eh, es extraordinario como aquel que cree en el Señor, que ha creído en Él y que ha obedecido a la palabra luego de creer en Jesús como su Salvador, tiene una conducta guiada por la palabra. ¿Se acuerdan que les dije lo de la adoración? ¿Por qué razón no parte con una adoración? Podría haber partido el salmo con una adoración, porque el fundamento de un creyente es que primero el creyente crea en Jesús y obedezca a su palabra. Y de esta forma él puede adorar, porque él va a disfrutar, lo va a entender. Como dice Romanos 12, es un culto racional, lo va a comprender. Y aquí viene la similitud de un árbol junto a corriente de muchas aguas. Da fruto en su tiempo, su hoja no cae, todo lo que no hace prosperará. Y aquí el éxito o la prosperidad de la persona, del joven, viene porque él es un dichoso. Mi éxito no viene por incluso las carreras que yo pueda obtener o por los beneficios terrenales que yo tenga. Ese no es mi éxito. Mi éxito es haber conocido a Jesús y haber creído a su palabra. Y aquí hay un detalle que sale en Deuteronomio 32.2, referente a esta agua. Ser plantado como árbol de muchas aguas. En Deuteronomio Dios lo dice así: goteará como la lluvia mi enseñanza. Ojo con eso. Recuerden que él está siguiendo un camino. Él sigue el camino de Dios. ¿Por qué lo sigue? Lo disfruta. ¿Por qué lo disfruta? Porque es su enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento y como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces, esta agua de vida que recibimos día tras día cuando disfrutamos del Señor leyendo su palabra, es lo que nos hace prosperar en nuestros caminos porque conocemos su voluntad, conocemos su deseo, conocemos sus caminos. Y es lo que el Salmo redondea en el camino del bienaventurado. Ahora, en el caso del malo, es donde aquí hay no hay una descripción más que la que ya se ha dicho, pues, obviamente si el bienaventurado no anduvo en consejo de malos, el malo sí va a andar en camino de pecadores y sí se va a sentar en la silla de los escarnecedores. Por eso no busca la misma idea, sino que es tajante con la consecuencia. Es como una cáscara de trigo vacía, es como paja que el viento se lleva, que no tiene fruto, que no tiene peso en sí mismo. Y un detalle, y aquí hay un consejo de la palabra: podemos ser plantados en el Señor o podemos ser plantados en nosotros mismos. El hombre tiende a plantarse en sí mismo, con sus obras, con su autojustificación, con su moral, que ante el Señor no tiene ningún peso, con su manera de vivir que cree ser más alta que este o aquel. El hombre puede justificarse por los medios. El justo, el bienaventurado, se goza porque confía en su Señor, se goza porque confía en su Salvador. Ojo con esto. Y esto de este texto, aquí cerrando este punto, no está hecho para separar a los que no son creyentes de los que son creyentes. Este texto no es, esa es la intención. La intención de este texto es darnos un consejo sobre qué camino vamos a decidir caminar. Y es aquí donde vamos a impulsar a los jóvenes. Y un detalle muy hermoso. Yo aquí puse una comparación, ustedes la pueden ver, entre el Salmo 1 y el 2. El Salmo 1 inicia con la palabra bienaventurados. El Salmo 2 termina con la palabra bienaventurados, pero hay dos dichas. El que no anduvo en consejo de malos va a andar en la ley de Dios. Capítulo 1. Pero en el 2 muestra qué tan bienaventurados somos los que creemos en Él. Porque Él dice: bienaventurados los que en Él confían. Salmo 2 se refiere a Jesucristo, a los que creen y a los que no creen en Él, a los que se justifican por sus medios y a los que no. Y el texto termina diciendo que son benditos los que confían en Él.
Por lo tanto, los que hemos creído en Él como nuestro Salvador, siendo jóvenes, hemos creído en Él, vamos a obedecer a su palabra y vamos a ser dichosos, más que bendecidos, porque tenemos una conducta de vivir que nos ha forjado su Espíritu Santo. Un detalle, tenemos a Cristo que ha cumplido la ley y aquí vamos a esta ley perfecta. Ustedes analizaron en el Salmo 1, probablemente en alguna parte de la ley ya fallamos todos, así que me incluyo. Pero tenemos a uno que cumplió la ley, Cristo. Y también tenemos a su Espíritu Santo que nos garantiza y nos capacita para que nosotros agrademos a Dios por lo que hizo, que es lo que dice Efesios. Efesios nos permite a nosotros poder agradarle a Él, ser llenos de su Espíritu Santo. Dicho esto, hay una frase que dice Jesús, que es el día de la fiesta, ofreció esta plena agua de vida, que es su doctrina, y le dijo a los creyentes, si alguno cree en mí, como dice la escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Y esto refiere al Espíritu Santo que nos capacita en él. Los creyentes hoy día tenemos este Espíritu Santo, por lo tanto hay respuestas hoy día. ¿Cómo podemos cumplir una ley que delante del Señor como pecadores no podemos cumplir? A través de Cristo. Creemos en Él que ha cumplido la ley. Pero cómo nuestra conducta nos transforma a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese Espíritu Santo es el que nos transforma, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por ende, por eso debemos leer la palabra. Porque la palabra, a través de su Espíritu Santo, provoca la transformación a lo que Dios quiere de su creación. Que ellos vivan para la gloria del Señor. Terminando, vamos a ir cerrando algunos puntos. Recuerden que antes de adorar, debemos creer. Aquí tomé una frase de Michelin, que no podemos adorar primero si no confiamos en el Mesías y obedecer a la palabra. Y recuerden que este salmo está asignado como los puntos de partida para que el creyente pueda caminar, la alabanza y la adoración. Segundo, tiene que tener un estilo de vida que agrade a Dios, que conoce al quien ama, hace lo que su amado está dispuesto a hacer por él. Si tú quieres que Cristo sea feliz contigo, entonces obedece sus mandamientos. Eso es lo que dijo Jesús. Si me aman, guarden mis mandamientos o obedezcan mis mandamientos. Juan en la primera carta, dice que sus mandamientos no son graves, no son difíciles, no son complejos. Si has escuchado la frase que el Evangelio es difícil, es una blasfemia. Porque el que ha estado en el Espíritu del Señor sabe que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad y toda justicia. Es transformado por el poder de su palabra. Y somos transformados a través de la renovación de nuestra mente, como lo dice Romanos 12:2. Por lo tanto, nosotros debemos estar constantemente consultando al Señor cómo debemos caminar. Y por último, su éxito viene porque disfruta de él. Nosotros como creyentes, cuando entendemos verdaderamente el propósito del Señor, vamos a caminar hacia donde Él quiere que vayamos. No vamos a ir a un lugar X. Y aquí un detalle juvenil. La madurez en la Biblia está considerada a partir de los 12 años, cuando son preadolescentes. Desde ahí en adelante, un judío, en el caso de la palabra del Señor, era considerado una persona, un hombre, ya un hombre, porque tenía que madurar. En Chile, en nuestro país, tenemos un retroceso. Las personas que maduran comienzan a madurar pasados los 40 años. Y eso es un dato que ustedes deben reflexionar ante nuestra gran juventud que sufre de inmadurez. ¿Sabemos que los jóvenes son inmaduros? Sí, por supuesto. Los jóvenes deben entender que en su vida hay una responsabilidad de pecado, como todos nosotros, que parte desde los 12 años. De los 12 años el joven tiene que discernir y saber, mira, esto es un error, esto es pecado. Y entender que también muchas veces se va a caer y que va a sufrir consecuencias por causa del pecado. No le podemos ocultar esto a nuestros jóvenes. Por eso debemos mostrar y guiar a estos jóvenes a la plenitud de Cristo,
para que ellos sientan felicidad, para que ellos sientan gozo una vez que ellos obedezcan a la palabra que el Señor les da. Y espero en el Señor haya sido de ayuda esta panorámica de lo que vamos a ver. Esperamos también en el Señor que Dios use cada uno de los instrumentos y que Dios